Muy bien. Muy buenos días, estimados estudiantes. ¿Sí? Vamos a continuar la clase de hoy, en la cual se refiere a la literatura española. ¿Está bien? Atención cada uno, vamos a hacer toda la parte teórica y después se va a resolver juntamente la práctica referente al tema. ¿Está bien? Muy bien, pero esperemos que todos estén muy atentos para poder transmitirles los conocimientos sobre este tema tan importante. Voy a compartir pantalla, por favor. Todos observan, por favor, díganme, estudiantes. Sí, profesora. Sí, todos están observando. Muy bien. Muy bien, vamos a ver para esta vez lo correspondiente a la literatura española, haciendo la secuencia de lo que era, pues, la perspectiva literaria, ¿sí? Los antecedentes, luego la literatura clásica y ahora la literatura española. ¿Está bien? Cuando nos referimos a la literatura española, tenemos que ver mucho sobre su contexto histórico. Para eso tendremos ahora lo que es el régimen feudal, la hegemonía de la iglesia, cómo la iglesia ya empieza, ya ingresa a lo que vendría a ser los grandes escritores cultos, ¿sí? El dogmatismo y la lucha entre cristianos y moros. Van a haber manifestaciones literarias. En este caso se presentan dos tipos de literatura. La literatura popular, a base del mestre de juglaría, ¿sí? Y la literatura religiosa, que es el mestre de clerecía. La literatura popular tiene unas características, ustedes, ¿sí? Como esta literatura iba hacia el pueblo, era una literatura prácticamente oral, prácticamente oral. Los mestres de juglaría, los grandes juglares se iban por diferentes pueblos, llevando una serie de poemas, llevando escritos, que la mayoría eran anónimos, y se les daba al pueblo, ¿sí? Se difundía en el pueblo, y muchas veces ellos no sabían quiénes eran los autores. Por eso se dice que una de las características era que era anónima, era popular porque cualquier persona, no había que, porque usted tenía más rango, no, todo el pueblo lo recibía. Los temas en que se basaba eran temas nacionales y temas heroicos, ¿sí? Y cada uno de ellos terminaban en la rima sonante. ¿Qué quería decir con rima sonante? Que cada línea versática terminaba en una vocal, y si terminaba en una vocal, era rima asonante. La métrica, en este caso, la medida que debería tener cada línea versática, era pues irregular. Y cuando decíamos irregular, quiere decir que una línea versática podía tener 12 sílabas métricas, la otra línea podía tener 3 sílabas métricas. Quiere decir que ellos escribían en un arte libre, en un arte libre. Mientras que en la literatura religiosa, sí, esta literatura ya era escrita, o sea, ya había una evidencia donde se redactaban, se elaboraban pequeños versos, ¿sí? Que quedaban como evidencia. Aparte utilizaban una forma de escribir bastante culta, ¿no? Bastante culta, que eran entendidos por ellos, palabras cultas que solamente ellos los podían entender. Y los temas a los cuales ellos se trataban de cifrar eran pues los temas religiosos. Por eso que la iglesia empieza a ingresar prácticamente en todo lo que se refiere a los temas religiosos en esta literatura. La rima que utilizaban era una rima consonante. ¿Qué significaba? Que las líneas versáticas terminaban en palabras terminadas en una consonante. Está bien. Y si la palabra termina en consonante es porque está formando usted una rima consonante. Utilizaban pues el verso alejandrino, ¿no? Alejandrino en muchos aspectos para poder tratar de elaborar sus escritos con muchas palabras bastante cultas. ¿Cómo se dio la evolución de esta literatura española medieval? Fíjense ustedes, empezamos de la época del siglo X, donde empezó con unas glosas. ¿Qué cosa eran las glosas? Las glosas eran las anotaciones que se hacían al margen de un texto, todas en latín. Acuérdense que el primer idioma ha sido el latín, todas en latín. ¿Cómo se llamaban estas glosas? Tenían por nombre glosas emilianenses y glosas silenses, ¿sí?
era el nombre de cada uno. Vuelvo a repetir, las glosas eran anotaciones que se elaboraban, ¿sí?, al margen de un texto. Luego en el siglo XI se fue avanzando y ya vienen las jarchas mozárabes. ¿Y qué cosa eran las jarchas mozárabes? Eran estribillos que culminan un poema escrito en árabe, ¿sí? O sea, se escribía el poema y al final eran como unas pequeñísimas anotaciones, ¿sí?, llamadas moexaja, fíjense ustedes. Más adelante, ya en el siglo XII, ya ahora sí empezamos pues con los mestres de juglaría, que viene a ser la literatura popular, ¿está bien? Y ahí se compone pues de cantares de gesta. En ese caso, el famoso cantar de Milosí tiene 1140 versos, imagínense, 1140 versos. Y luego ya en el siglo XIII y entrando ya al siglo XIV, viene pues nuestra literatura religiosa, que viene a ser el mestre de clerecía, donde era una literatura más culta, ¿sí? ¿Y cuáles son los principales autores? En este caso tenemos a Gonzalo de Berceo con su obra Dolores de Nuestra Señora, a Infante Juan Manuel con el libro Los Exemplos del Conde Lucanor, y Juan Ruiz y Archipesta de Ita, que en el año 1283 a 1350 fue el año del periplo en el cual pudo escribir, pudo elaborar una serie de obras bastante cultas con temas religiosos. En el siglo XV tenemos aquí la transición hacia el Renacimiento. Aquí tenemos pues al famoso Jorge Manrique, ¿sí?, con las coplas a la muerte de su padre, ¿no? Rodrigo Manrique fue su padre y él escribió estas famosas coplas. Tenemos a Helio Antonio Nebrija con gramática castellana en el año de 1441 y 1592. Tenemos a Fernando Rojas, ¿sí?, con la llamada Celestina. Está también. Bien. El cantar del Mío Cid, ¿sí?, una obra famosa y muy conocida por todos ustedes. ¿Qué características tiene el cantar del Mío Cid? El cantar del Mío Cid, sí, está en género épico, su especie es cantar de gesta, su autor es anónimo, pues se dice que el manuscrito pertenece a Perabat, hasta ahora no se sabe. ¿Y por qué se decía que es anónimo? Por repetir, porque los juglares iban a todos los pueblos a dejar esas pequeñas anotaciones, sus pequeños poemas, ¿sí?, y no se sabía quién los había prácticamente elaborado. Entonces, se cree que Perabat, ¿sí?, se cree que él las escribió. ¿Cuál es el tema principal? La pérdida y la recuperación del honor del Cid. Y consta de 3.370 versos irregulares, en donde la mayor cantidad de ellos tiene de 14 a 16 sílabas métricas, ¿sí? En ese caso, la rima es asonante, vuelvo a repetir, porque la línea versática termina en una palabra en vocal. Por eso se dice rima asonante, ¿sí? ¿Qué otros rasgos puede tener esta obra? Por ejemplo, se basa en todo lo que son hechos reales que protagoniza el caballero hispano Rodrigo Díaz de Vivar, ¿no? Usa el epíteto para realzar la figura del protagonista, o sea, utiliza una serie de calificativos donde realza, pues, al líder en este caso, ¿sí? Y es de gran religiosidad. Sobre el autor, ¿qué podemos decir? Es anónimo, algunas tesis sostienen que no se trataría de un autor único, ¿no? Porque al parecer se piensa que sería un juglar de Medinaceli. Perabat es quien afirma que el manuscrito data desde el año de 1307 y Tomás Sánchez encontró incompleto dicho manuscrito, ¿sí? Y para resarcir o quitar ello, utilizó la crónica de los 20 reyes de Castilla, con el cual pudo publicar la obra por primera vez en el año de 1779. Esta obra del cantar de Mío Cid consta de 3 argumentos, ¿sí? Por ejemplo, tenemos el primer cantar denominado El Destierro, el segundo cantar Las bodas de las hijas del Cid, y el tercer cantar tenemos La ofrenda de Corpus. En el primer cantar, que viene a ser el destierro, el Cid destierra pues a ¿quién? Al rey Alfonso VI,
¿sí? El motivo de ellos es una gran traición, ¿no? Y en la ciudad de Burgos, pues, se le niega toda ayuda que el Cid había pedido. Pero el Cid consigue, pues, Martínez Santolín, ¿sí? Consigue el dinero del Cid, ¿sí? Y para poder, tratar de ir a esa conquista, y en este caso el Cid deja a toda su familia en un monasterio para que sea cuidada, en el monasterio de Cerdeña. A través de las luchas, el Cid conquista el castillo de Alcover, envía un primer obsequio, fíjense ustedes, al rey. Se enfrenta con quién, con el conde de Barcelona, ¿sí? Con quien obtiene una espada llamada Colada. En el segundo cantar, donde son las bodas de hijas del Cid, luego de varios años, ¿no? Donde el Cid hay un asedio por la ciudad de Valencia, la conquista y funda ahí un obispado, imagínense, ¿no? Y el Cid envía un segundo obsequio al rey y se vuelve después de muchos años a reencontrar con su familia que la había dejado pues en un monasterio. El Cid se enfrenta en este caso con el rey Moro, ¿sí? Y vuelve a dar un tercer obsequio al rey. Por tanto, el rey perdona pues al Cid en las orillas del río Tajo y con un acto muy feliz se celebran pues las bodas de las hijas del Cid con los infantes de Carrión. El Cid muy conmovido, viene el tercer cantar, que viene a ser la ofrenda de Corpes. En la ofrenda de Corpes, los infantes ponen de manifiesto su cobardía frente a un león. El Cid vence al rey Bocar y obtiene la espada de Tizona. En este caso, los infantes desean vengarse del Cid. ¿Qué hacen ellos? Por eso planean, en este caso, afrentar a sus hijas. ¿Sí? Al recibir a sus hijas malheridas, el Cid solicita al rey la convocatoria, en ese caso, de las cortes. Se reúnen todas las cortes en la ciudad de Toledo y las infantes, pues, los infantes, ¿sí? Devuelven las espadas al Cid. Los hombres del Cid vencen en un duelo que hay a todos los infantes de Carrión y luego solicitan la mano de los hijos del Cid, unos mensajeros de parte de los infantes de Navarra y Aragón, y se anuncian las segundas bodas de las hijas del Cid y la muerte del Cid en el año de 1099. Miren ustedes qué interesantes. Y vamos a ver ahora otro también gran escritor, Jorge Manrique, con coplas a la muerte de su padre, ¿sí? Estas coplas, sí, que son muy famosas, escribió alrededor de 48 poemas burlescos, alegóricos y sobre todo amorosos. E incluso, cuando murió en el asalto a un castillo, se le encontró una copla denominada Contra el Mundo. Entonces, la copla está escrita en género lírico, su especie es elegía, y tiene una estructura métrica, 40 estrofas de pie quebrado con rima asonante. Miren ustedes, ¿sí? Y vamos a ver, y acá la tenemos, coplas a la muerte de su padre. ¿Cuáles son los temas en la que trata de centrarse, en este caso, sí, el autor? En primer lugar, tiene la fugacidad de la vida, ¿sí? Que la vida se va tan rápido, la caducidad de los bienes materiales, la exaltación de la figura del maestre por don Rodrigo de Manrique, que es su padre, lo exalta, lo tiene como un ejemplo, la igualdad de todos los hombres ante la muerte, ¿no? Si bien es cierto, hay igualdad de clases, igualdad de culto, pero en el momento de la muerte todos somos iguales, ¿no? Y finalmente, la añoranza, pues, del pasado, todo lo que ha vivido Jorge Manrique con su padre, Rodrigo Manrique. ¿Y qué dice nuestro poema? Dice así, recuerda el alma dormida, aviva el seso y despierta contemplando. ¿Cómo se pasa la vida? ¿Cómo se viene la muerte tan callando? Cuán presto se va el placer, como después de acordado da dolor, como a nuestro parecer cualquier tiempo pasado fue mejor. Y ustedes me dirán, pero imagínense, mire, acá se utiliza una serie de conjunciones que no están de acuerdo, no están incorrectas. No, no, lo que pasa es que esta copla está acorde con lo de esa época. Esta copla está acorde con esa época. Ustedes saben que el castellano hay un proceso de transformación, ¿no? En esta época no había lo que se llama las normas gramaticales. Ya más adelante, ya con la Real Academia de la Lengua y con todos los escritores, se ha ido perfeccionando el castellano. Por eso se escribe de esta manera. Me pone cuanto,
Juan, ¿no? Juan Presto, o sea, ¿no? Entonces, esta copla, repito, está conforme, está el manuscrito de Jorge Manrique. ¿Está bien? Muy bien. Y ahora vamos a ver la edad de oro, el siglo XVI al siglo XVIII. La edad de oro, la lírica y el teatro, prácticamente. En la edad de oro se desenvuelve un contexto histórico. Hay el matrimonio de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, que son los reyes católicos, ¿sí? En el año de 1452. También en ese contexto tenemos la expulsión de los moros en 1492 y mira, ahí empezamos, ¿ah? La primera gramática, lo que yo les decía, ¿no? La primera gramática y la invasión de América. ¿Se acuerdan ustedes? 12 de octubre de 1492, el descubrimiento de América, ¿no? No sabía el continente europeo que había un nuevo continente América. Y ahí se da pues las primeras invasiones a América. Dentro de ella tenemos los movimientos, el movimiento de Renacimiento, ¿sí? El movimiento que se da en el siglo XVI, la nueva etapa de la literatura, y tenemos como máximos representantes a Boscán, Garcilaso, Fray Luis, a Herrera y García, a Lope de Vega, y está este movimiento también se presenta movimiento barroco en el siglo XVII, como también tenemos a sus representantes que son Cervantes, Góngora, Quevedo y Calderón. Veamos entonces esta literatura. Si bien es cierto que se dividió esta edad de oro en dos etapas, lo que era la lírica y lo que es el teatro. En la lírica tenemos acá la escuela italiana, ¿sí? La escuela italiana está representada por Boscán y Garcilaso, la escuela samantina por Fray Luis de León, ¿sí? La escuela sevillana por Fernando de Herrera, el conceptismo por Francisco de Quevedo, el culteranismo por Luis de Góngora, en este caso, ¿sí? Y la escuela tradicional, ¿sí? Por Cristóbal de Castillejo, ¿no? Estas son las escuelas que prácticamente se dividieron, están divididas porque cada uno tiene sus características. Vamos a ver con la escuela salmantina, ¿sí? La escuela salmantina tiene las siguientes características. Tiene un estilo bastante equilibrado y armonioso. Tiene tendencia a la elevación espiritual. Fíjense ustedes, ¿no? Aquí prácticamente los poemas que se trataban de redactar ya era mucho más armonioso, mucho más motivador. Utilizaban en este caso una serie de palabras en cual se relacionen y que se vea bastante equilibrado, y se trataba de enaltecer más que nada la parte espiritual. ¿Quiénes son los exponentes? Como exponentes tenemos aquí a Fray Luis de León, ¿sí? En ese caso, con sus obras La vida retirada, y a Francisco Salinas. La escuela conceptista. En la escuela conceptista tenemos que, dentro de las características, utilizó figuras literarias. ¿Qué figuras literarias? La hipérbola y la antítesis, ¿sí? Había mucho lo que era la ironía y el doble sentido de la expresión. O sea, también utilizaba la metáfora, ¿no? El doble sentido, ¿sí? Ironía mucho en cada uno de sus poemas. ¿Cuáles son los máximos representantes? Francisco de Quevedo, ¿sí? Con su obra La vida de Buscón y la obra Los sueños. La vida de Buscón y la vida Los sueños. La escuela culterana, ¿sí? Es otra escuela que también estaba dentro de lo que es la lírica, y esta representa pues el uso de la metáfora y el hipérbato, dos figuras en las cuales él trata de introducir todo lo que son los neologismos y los latinismos. Ahí vienen a ser las palabras ya mucho más, más clásicas relacionadas a lo que era la cultura latina. ¿Cuáles son sus exponentes? Luis de Góngora con la fábula de Polifemo y Galatea y Soledades. Y ahora venimos ya con la escuela italiana, una de las más grandes, ¿sí? Donde ya se ingresa donde son las formas italianas, lo que es el romanticismo, ¿sí? Y dentro de ellas tenemos los temas de amor y temas de naturaleza, miren ustedes. ¿Cuáles son sus máximos exponentes? Juan Boscán con las famosas poesías, muchas de ellas dedicadas al amor. Garcilaso de la Vega con su Égloga 1, ¿sí? Y dentro de ello vamos a ver, pues, a Garcilaso de la Vega, cuáles eran sus églogas.
En primer lugar, sí, entre las églogas que él trató de manifestar, tenemos la primera, Salicio y Neburoso, y la segunda égloga, Albano y Camila, Salicio y Neburoso. En la primera, Salicio y Neburoso, esta égloga fue compuesta en Nápoles, aproximadamente en el año de 1564, y está dedicada a ¿quién? Al rey de Nápoles. Está escrita en estancias y cosa de 421 versos. Imagínense ustedes, 421 versos. En la segunda, ¿sí? En la segunda égloga prácticamente está compuesta también en Nápoles alrededor de 1534 y dedicada al duque de Alba. Está escrita en tercetos, ¿sí? Combina las estrofas, en este caso, ¿sí? Con endecasílabos, ¿sí? En esta época también, Garcilaso, en esta égloga, refiere a los amores de Camila. ¿Quién es Camila? La duquesa de Alba, y es una apología a la casa ducal de los Alba, ¿sí? Entonces, miren ustedes cómo este insigne escritor Garcilaso de la Vega, a través de las églogas, trata él de manifestar, ¿sí? Toda la transmisión de sus escritos dedicados, en este caso, la primera, Salicio y Neburoso, y la segunda, Albano Camila, Salicio y Neburoso. Fray Luis de León, otro gran escritor, ¿sí? Fray Luis de León trató en todo momento de escribir en dos aspectos muy importantes, lo que era la poesía y lo que era la prosa, ¿sí? En lo que era la poesía, trató de escribir esta grande obra, A la vida retirada, a Francisco Salinas, y también tenemos la profecía de Tajo. Y en prosa escribió Del nombre de Cristo, La perfecta casada, en este caso, y también tenemos El cantar de los cantares, El cantar de los cantares, ¿sí? Veamos pues una de sus obras más famosas. A la vida retirada es una oda que pertenece al género lírico, consta aproximadamente de 17 liras. ¿Qué cosa es la lira? La lira es una estrofa de 5 versos, ojo, una estrofa de 5 versos que combina 3 hectasílabos con 2 endecasílabos. Tiene como tema central la vida apacible del pastor frente a una ruidosa de la ciudad. O sea, prácticamente habla sobre la naturaleza. ¿Está bien? Muy bien. Veamos entonces esta oda que pertenece a Fray Luis de León, La vida retirada, y que dice así: qué descansada vida la del que huye del mundanal ruido y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. Miren ustedes, ¿no? Qué bonito. Qué descansada vida la del que huye del mundanal ruido y que sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. Mire que ahora sí tiene que ver mucho sobre la vida, en este caso, sí, la apacible vida, sí, de cada uno de sus personajes. Muy bien. Entramos ahora a lo que viene a ser el teatro español en la Edad de Oro, el teatro español, sí. En el teatro español, que también fue un punto importante, tenemos las primeras manifestaciones teatrales y las podemos dividir en dos, en las manifestaciones de los autos sacramentales, que son representaciones teatrales de carácter religioso, en las que significan pasajes bíblicos, y los juegos de escarnio, que son representaciones teatrales de carácter profano, en las que significan costumbres bastante populares. Mientras que los autos sacramentales significaban pasajes bíblicos, en juegos de escarnio se significaban costumbres populares, ¿no? Prácticamente del pueblo. Dentro de los máximos representantes tenemos a Lope de Vega. Y Lope de Vega, miren, ya los escritores no solamente se dedican a una sola especie literaria, sino Lope de Vega ya él en las especies literarias que escribe en poesía lírica, en poesía épica, en novelas y dramas. Miren, los escritores llevan teniendo un mayor embellecimiento a las palabras y por ende las van clasificando. Dentro de la poesía lírica tenemos las rimas humanas, las rimas sacras, el romance, los soliloquios. En la poesía épica tenemos la Odea, el Isidro, Hermosura de Angélica, la Gatomaquía, la Filomena,
La Andrómeda. Y entre las novelas más conocidas o escritas por el autor, La Arcadia, La Dorotea, Los Pastores de Belén. Y en sus dramas, ¿sí? Fuente Ovejuna, Peribáñez y el Comendador de Ocaña, El Mejor Alcalde, El Rey, El Caballero de Olmedo y La Estrella de Sevilla, ¿sí? Esas son sus obras que él muy bien la ha tratado de diferenciar cada una de ellas, ¿sí? Por especies prácticamente dramáticas. Y vemos aquí también otro de los grandes escritores, como son Calderón de la Barca, ¿sí? Calderón de la Barca, sí, él trató de escribir, sí, el drama filosóficos, dramas costumbristas, autosacramentales y entremeses, ¿sí? En ese caso, entre los dramas filosóficos tenemos La vida de sueño, El príncipe constante, La devoción de la cruz, ¿sí? Entre los dramas costumbristas, fíjense ustedes, El alcalde de Salamea, El mayor monstruo, ¿sí? Los celos, El médico de su honra, Los autos sacramentales, que son el gran teatro del mundo. Fíjate, este es el gran teatro del mundo que desde muchos años atrás esto lleva un gran teatro. Yo me acuerdo que en la Plaza de Armas en la ciudad de Lima se escenificó el gran teatro del mundo con los mejores autores a nivel nacional, ¿no? Y fue de verdad, prácticamente fue una semana nada más y una multitud, se podría decir, de personas en la Plaza de Armas de la ciudad de Lima para poder respetar este auto sacramental. El Divino Orfeo, la Cena de Baltasar, pertenecen también. Y dentro de los entremeses tenemos El Convidado, La Peridora, El Desafío de Juan y Ran. Un poco lo que es la vida y sueño, ¿no? La vida y sueño, por ejemplo, se dio en Polonia, donde el rey Basilio consulta su oráculo, ¿sí? Sobre su recién nacido, su hijo Segismundo. La respuesta es que el nuevo heredero, sí, será un gobernante demasiado cruel para ocupar el trono y humillar a su padre. Segismundo pues es recluido en una torre, encadenado a cargo de Clotaldo, con el fin de evitar, en este caso, que la predicción se cumpla, porque esto es una predicción. Pero tenía miedo, ¿no? Tenía miedo el rey y dice, no, no, no quiero que se cumpla. Transcurrido el tiempo, el rey desea probar a su hijo. Lo adormece para que despierte en medio del palacio y como monarca, el nuevo rey actúa en forma abusiva y arbitraria. Le quita la vida a un criado arrojándole por la ventana. A su padre le falta el respeto. Con esta experiencia, el heredero es restituido a su torre y le hacen creer que lo que ha vivido es un sueño. Posteriormente, el pueblo se entera de la existencia de Segismundo y lo proclama rey. En esta oportunidad él actúa diferente, reconoce la autoridad de su padre y se armoniza con él. Miren qué interesante. Y en la obra Fuente Ovejuna, sí, que también es importante, sí, es un drama histórico basado en un hecho real ocurrido en el año de 1476. Su tema es la exaltación de la masa humana, ¿no? Para lograr que la justicia colectiva. Esta obra presenta muchos asuntos históricos, residuos de la guerra de la sucesión de la España del siglo XV. Dichos asuntos, pues, llegan a Lope de Vega a través de la crónica de las tres órdenes de Santiago, ¿sí? Y el argumento se desarrolla en dos planos. ¿Qué planos? El plano de la historia y el plano de la intrahistoria. ¿Está bien? Muy bien. Muy bien. Entonces, por ejemplo, cuando a los estudiantes le dicen Fuente Ovejuna, ¿quién mató en ese caso? Todos a uno, ¿no? Fuente Ovejuna, todos a uno, ¿no? Como dicen aquí, él trata de enaltecer el autor la justicia que debe ser colectiva en todas las personas del pueblo. Ya tenemos, ¿no? Por ejemplo, Fuente Ovejuna, para hacer una retroalimentación, drama histórico basado en un hecho real, ocurrido en 1476, y el tema tiene que ver mucho con la exaltación de la masa humana para lograr la justicia colectiva, ¿sí? Esta obra presenta asuntos históricos referidos a la guerra de la sucesión de España. Y el argumento se trata en dos planos, que es el plano de la historia, que tiene que ver con la mitad del siglo XV, donde se desarrolla una guerra civil entre los pretendientes del trono de Castilla, ¿sí? En Juana de Valtreneja, que es la supuesta hija del rey Enrique IV,
e Isabel la Católica, hermana de Enrique V. Y el plano de la intrahistoria, donde Fernán Gómez, que es el comendador de la Orden de Catalabra y señor de Fuenteovejuna, gobierna trágicamente la villa. El comendador, partidario de doña Juana, en pleito con doña Isabel por la sucesión del trono de Castilla, tras la muerte de Enrique IV, consigue convencer a Limadoro, maestre de Calatabra, para que tome el partido de esta. Muy bien, bien, esa es parte de lo que viene a ser la obra Fuenteovejuna. Pero también en la Edad de Oro se tuvo en cuenta lo que vendría a ser la era de la novela, ¿sí? La era de la novela muy importante. Y dentro de ella tenemos 3 novelas importantes, como son la novela pastoril, la novela caballeresca y la novela picaresca. Dentro de la novela pastoril se narra todas las aventuras y desventuras amorosas de pastores idealizados. Es un género que ya había florecido con antelación en Italia y Portugal, y el ejemplo más notable de esta novela, ¿sí? En este caso es la lengua española, Diana de Portugués, en Jorge Monteñador. A partir de los 7 libros de Diana nace la novela pastoril, donde los personajes son los pastores, los paisajes, el amor, la belleza y la dulzura. Sí. Esta novela pastoril alivia pues las ansias de contemplación y la vida retirada en un público de cortesanos. En un público de cortesanos que vive pues muy inmerso en el ruido prácticamente, ¿sí? Mire qué interesante. Luego tenemos la novela caballeresca. A partir del siglo XIII aparece en toda Europa la narrativa en prosa. Una narrativa, sí, en la cual es muy explícita, derivados de los cantares de gesta, los famosos cantares de gesta. Y una de las modalidades fue los libros de caballerías, destacando en este caso el libro El tirante en blanco, publicada en Venecia en el año de 1490. Y finalmente tenemos la novela picaresca. La novela picaresca que está dada en el siglo prácticamente XVI, y se cree que esta novela fue elaborada por el Lazarillo en el año de 1554. ¿Qué muestra esta novela? Una visión pesimista de la sociedad a través de los ojos de un pícaro que sirve a diversos amos. En esta obra es el prototipo de la novela picaresca que floreció en el siglo XVII, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, El Guzmán de Afarache, de Mateo Alemán, y La vida de Boscón, llamado Don Pablos, del escritor Quevedo, que son, pues, ejemplos más sobresalientes de lo que tenemos en cuenta del género picaresco, ¿no? En este género literario, pues, se alcanzó un gran éxito en España, y no solamente en España, también en el extranjero, influyendo de una manera muy determinante en lo que es la novela europea del siglo XVIII. Acuérdense que en Europa, ¿sí? Desde lo que era la Grecia hasta todos los procesos que hemos tenido a esta novela picaresca, en Europa mucho se tuvo que ver con la cultura literaria, ¿no? Con la cultura literaria. Por ejemplo, dentro de la novela picaresca tenemos El Lazarillo de Tormes, ¿sí? El Lazarillo de Tormes, ¿sí? ¿Qué características tenía esta novela, no? Tiene que ver con las características de un antihéroe que carece de valores, ¿sí? Y porque su vida está orientada por la coyuntura que marca la sobrevivencia, ¿no? Su destino ya está fijada desde el punto de vista de la obra, ¿no? Se presenta a un protagonista pobre, miserable, por primera vez en la historia, ¿sí? Los acontecimientos se dan forma bastante progresiva, tiene un carácter supuestamente autobiográfico, ¿sí? El autor en este caso apenas inventa, se basa por una serie de relatos más populares, ¿no? Muchas veces posee un carácter bastante realista, lo que le ha sucedido, y no trata de mezclar lo que es lo sobrenatural con lo natural, ¿no? Por ello tiene un carácter bastante renacentista. Tiene una forma expresiva muy simple, plantea mucho, utiliza mucho los adjetivos, los epítetos, ¿sí? Utilizan los diminutivos.
Se dice que es anónima, aunque algunos investigadores, ¿sí?, de la Universidad de Barcelona aseguran que el autor es Alfonso Valdés, que es el secretario de Cartas Latinas del emperador Carlos V, ¿sí? En este caso hay versiones, sí, también que Alfonso Valdés, sí, en las Tormes es su autor. Otro también que tenemos que ver en lo que es las novelas caballerescas, tenemos pues a nuestro conocido Don Miguel de Cervantes Saavedra, con su obra El Ingenioso Hidalgo, Don Quijote de la Mancha, ¿no? En la cual tiene un gran sentido de humor, ¿sí? Los personajes no son tan rígidos, si son dotados de su propia vida. Cervantes incluso devuelve la cordura a Don Quijote en la segunda parte. Se ve lo que es el idealismo, en este caso, y el materialismo, lo que es la parte objetiva y lo subjetivo, ¿no? Su valor más importante en esta obra deriva del hecho de que puede considerarse como una maravilla, ¿sí?, de dos orientaciones. Por eso les decía yo, lo que es el idealismo y la conciencia de la realidad, ¿no? Esas son las dos opciones. Se produjo más que nada 16 ediciones de la vida del autor, representa una concepción amorosa, caballeresca, sustentada en la tradición del amor cortés. ¿Se acuerdan ustedes, sí, que el personaje tenía su Dulcinea? ¿Se acuerdan ustedes, no? Su Dulcinea. Su construcción se basa, pues, en todo un artificio narrativo del manuscrito que se encontró y está integrada por dos partes. La primera, que fue publicada en el año de 1605, y la segunda publicada en 1615, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes, sí, de los personajes, ¿sí? El Quijote, en este caso Sancho Panza, ¿no? El Rocinante, ¿se acordarán ustedes? Muy bien, muy bien, muy bien. Hemos concluido aquí. Vamos a dar este pase, ¿sí, estudiantes? Para, a ver, por favor. Hemos terminado y vamos a continuar. Vamos a ver ahora lo que es la práctica, ¿sí? A ver, por favor. ¿Observan ustedes la práctica, estudiantes? Estudiantes, ¿observan la práctica? Jóvenes, práctica. Estudiantes, ¿observan la práctica? No, mi. ¿No? Ya. Un ratito, por favor. Un ratito. Voy a presentarlo. Un ratito. Vamos a compartir la práctica. Okay. Ahora sí. Un ratito. Estamos compartiendo la práctica. Muy bien. Ahora sí. Ahora sí. ¿Compartimos la práctica, estudiantes? ¿Estudiantes están viendo la práctica? Sí, profesora. Sí, por favor, responda, por favor. Bien, vamos a dejarles, mira, estamos con el tiempo, ¿sí? Son 15, vamos a dejar para cada pregunta, son 20 preguntas, 30 segundos, ¿está? Para que puedan responder. Entonces, vamos con la primera. Marque la respuesta correcta. Mire, una de las características de la literatura popular es, una de las características de la literatura popular es una sola. 30 segundos tienen. Todavía no responda. Todavía no responda. 30 segundos. Ahora sí, respuesta. ¿La letra? La EMIS. La E, muy bien. Anónimo, excelente. Muy bien. Vamos con la número 2. La obra literaria, El libro del buen humor, El libro del buen humor, fue escrita por, 30 segundos, fue escrita por, vamos a ver, fue escrita por, ¿cuál es la respuesta?
La semi. La La C. C, muy bien, la C. Juan Ruiz, el archipreste de Ita, excelente. Número 3. La obra literaria, eso sí me lo dicen al momento porque saben, la obra literaria que escribió Jorge Manrico fue Coplas a la muerte Coplas de de la su muerte de padre. su padre. excelente, muy bien. Ahora, la número 4, ahí sí, por favor, un minuto para que piensen. El cantar del mío sí tiene una métrica de, ajá, el cantar del mío sí tiene una métrica de, ahora sí, piensen bien, por favor. Muy bien, ahora sí. Vamos, ¿cuál es la respuesta? La La letra A, 3.370 versos irregulares, la mayor cantidad de ellos tiene entre 14 y 16 sílabas métricas. Muy bien. La número 5, uno de los temas no pertenece, escuche bien, uno de los temas no pertenece a Jorge Manrique en las coplas a la muerte de su padre. ¿Cuál de ellos es? la E. La letra La E. E usa el epíteto para realzar la figura del protagonista. No en ningún momento utiliza, ¿no? En este caso. Número, epítetos son adjetivos calificativos. Perteneció a la escuela salmantina. Perteneció a la escuela salmantina. 30 segundos, por favor. Todavía no respondan. 30 segundos para que piensen bien. Muy bien, ahora sí, la respuesta es Fray Luis de Luis León. de León. la letra C, Fray Luis de León. Muy bien, la letra C, Fray Luis de León. Claro, y fue uno de los más grandes escritores de la escuela salmantina. La número 7, ¿en qué especie literaria, ahí se me la responden al instante, ¿en qué especie literaria está escrita la vida retirada? ¿En qué especie literaria está escrita la vida retirada? Vamos, esa sí la respuesta, más rápida. ¿Cuál es? Jóvenes, señoritas, por favor. ¿En qué Oda. especie literaria está escrita? Claro, la oda ya la hemos visto. ¿Se acuerdan que recite la oda en oda, la letra D? La letra D. Número 8. La obra El Gran Teatro del Mundo, mira que también les puse ejemplo, de Calderón de la Barca, es un 30 segundos, por favor. La obra El Gran Teatro del Mundo, de Calderón de la Barca, es un 30 segundos. ¿Cuál es la respuesta, por favor? La C. La C, este es un auto sacramental. ¿Se acuerdan ustedes que les dije que esta obra ha sido llevada muchas veces al drama en los grandes teatros, especialmente en la ciudad de Lima, en la Plaza de Armas lo han escenificado? Sí, ya. Es un auto sacramental. 9. Una no es, dice, no es la característica de la obra literaria El Lazarillo de Tormes. Una no es la característica. ¿Sí? No es, ¿ah? Todas las demás sí son, pero una no es. ¿Cuál de ellas no es? La E. Claro, la letra E, porque mire, el autor en este caso de aquí tiene que ver con todos los sucesos que marcan pues el destino, la supervivencia, ¿no? Y más que nada son relatos populares, no son relatos religiosos.
¿Está bien? Muy bien. La letra E. La número 10. En la primera parte de la obra, el ingenioso Don Quijote de la Mancha indique cuál es la característica correcta. ¿Cuál es la característica correcta? En la primera parte, porque acuérdense que son dos partes. ¿Cuál? Locura. La locura, pues ustedes saben que a Don Quijote todos lo creían un loco, ¿no? Por todos los ideales que tenía, era bastante subjetivo, ¿sí? Él mucho se creía, ¿no? Pensaba y decían que estaba loco, pero no estaba loco, ¿sí? Era su pensamiento bastante creativo y talentoso. Número 11. A partir del siglo XIII aparece en Europa la narrativa en prosa, derivada de los cantares de gesta. Esta pertenece ¿a qué tipo de novela? ¿A qué novela? La C, profesora. Claro, a la novela caballeresca, pues. ¿Saben por qué? Claro, los cantares de Gesta, los grandes juglares, ¿no? Que iban por diferentes pueblos, dejando sus poemas o poesías, en fin, en forma anónima, ese dio como antecedente para lo que era la novela caballeresca. Muy bien. La número 12. Indique qué alternativa es la incorrecta en la obra literaria El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. La alternativa incorrecta. Muy bien, la respuesta a la letra. Respuesta a la letra. Vamos, estudiantes. Indique qué alternativa es la incorrecta, o sea, la que no pertenece. En la obra literaria El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. ¿Cuál es la respuesta correcta? Perdón. ¿Qué respuesta es la correcta? Miren aquí. Muy bien, la respuesta correcta es la letra E. Su construcción se sustenta en el artificio narrativo, pero aquí hay una palabrita épico. No, no tiene nada que ver con lo que es épico, solamente es artificio narrativo del manuscrito encontrado. En ningún momento pertenece, en este caso, a un género épico. Por tanto, la respuesta es la letra E. Número 13. Es un personaje secundario de la obra La vida es sueño. Ahí está. Facilito. ¿Cuál es la respuesta? Es un personaje secundario de la obra La vida y sueño. Clotaldo. Clotaldo, excelente, letra B. Número 14. El tema de la obra literaria Fuente Ovejuna es, ese también, por favor. El tema de la obra literaria Fuente Ovejuna es, eso está facilito. La B. La B, la exaltación de la masa humana para lograr la justicia colectiva. Muy bien. 15. La poesía lírica de Lope de Vega consta de, por favor, aquí es rimas, por favor, aquí ha habido un lapsus, rimas humanas, ¿es ya? Acá, por favor, corrijan, es rimas humanas. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, la respuesta ahí sería la letra B, rimas humanas. Aquí, por favor, rimas humanas. ¿Sí? Esta es la respuesta. La 15, la letra B. La número 16. En la escuela culterana, su máximo exponente es en la escuela culterana. ¿Cuál es el máximo exponente? La D. La letra D, excelente. Letra D, Luis de Góngora. Luis de Góngora. En la escuela italiana, los temas son, eso ya lo hemos visto, Amor y naturaleza. Amor y naturaleza. ¿Se acuerdan del romanticismo, no? Empezamos ya. 18. La vida de Buscón pertenece al gran escritor, la obra La vida de Buscón pertenece al gran escritor Francisco de Quevedo. Francisco de Quevedo. Excelente, la letra E, Francisco de Quevedo. La número 19. Los movimientos de la Edad de Oro son, los movimientos de la Edad de Oro son, eso lo hemos visto al principio,
Ujú. Movimientos de la Edad de Oro son. La B. La B, excelente, Renacimiento y Barroco. Y la última, ingresan a la universidad. Son representaciones teatrales de carácter profano, en la que se escenifican costumbres populares. ¿Cuáles son? Y con esto ingresan, ¿ah? Son representaciones teatrales de carácter profano, en la que escenifican costumbres populares. En el Juegos de teatro. escarnio. Juegos de escarnio. Excelente, muy bien, muy bien. Voy a dejar de compartir, señoritas jóvenes, ¿sí? Voy a dejar de compartir y vamos. Muy bien, muy bien, bien. Muchas gracias a ustedes por su atención. Muchas gracias por tratar de asimilar todos los conocimientos de hoy sobre lo que es literatura española. Ya tienen todos sus separatas juntamente con ustedes haberlas desarrollado, ¿sí? Muy bien, estudiantes, muchas gracias. Nos esperamos entonces la siguiente clase a esa misma hora. Muy bien, muy bien. Muy buen día. Hasta luego. Hasta luego, profesora. Chao, Miss. Chao, muchas gracias. Cuídese. Gracias, muy amables.